¿Qué tal, muchachos? Tengan ustedes un buen día y vamos a continuar con las clases de educación religiosa para el segundo de secundaria. Y el tema que vamos a tratar a continuación pues es la continuación del tema anterior tratado, es la importancia de la religión, ¿no? Y cómo nos llega a nosotros. Bueno, vamos a recordar un poco el cuadro del tema anterior, en el cual teníamos a las cinco grandes religiones, ¿no? Diferenciando pues, ¿no?, que el judaísmo, cristianismo y el islamismo son religiones monoteístas. Esto quiere decir que creen un solo Dios. El hinduismo es politeísta y cree en varios dioses. El budismo es panteísta, no cree en divinidades, en dioses, no creen en Dios. Creen que todo lo sagrado es la naturaleza, pero ¿no? Irónicamente, Buda es considerado como una especie de divinidad para los budistas, ¿no? Es un poco ilógico ahí. Bien, entonces vamos a centrarnos en qué sentido le da a la vida, por qué es importante la religión para estos pueblos, ¿no? Por todos ellos tienen un fundador, tienen una iglesia, un lugar de culto, un libro, tienen libros sagrados, tienen creencias, tienen, ¿no?, fiestas en las cuales se celebra. Y a veces muchas personas dicen, pero ¿por qué hay que creer en eso? No, que es justamente por eso, que la religión te da un sentido a la vida, un sentido de seguir viviendo, de seguir creyendo, ¿no? Cualquier religión, no necesariamente tiene que ser católica, ¿no? Si tú sigues, si tú sigues una religión con un fuerte valor moral, eso es dable, muchacho, eso es dable, tú lo puedes hacer. Vamos a ver entonces el sentido de la vida. Mira, en las religiones naturales, en las religiones que han sido, ¿no?, a través de la historia han aparecido, los seres humanos se dan cuenta de que no son como los animales desde que, ¿no?, desde que empezó a evolucionar. Los animales, para los animales la vida acaba cuando mueren. En cambio, ¿no?, vivir es como recorrer un camino que lleva a algún sitio y que según se transite por él, así ha de continuar en la eternidad. La religión da el sentido trascendente de la vida. Por eso en las religiones naturales, la relación con Dios es lo más importante de la vida humana. Hay una relación con Dios. Todo está divinizado. Todo va de acuerdo a Dios, a su divinidad, a su poder. Se cuentan por centenares las diferentes religiones que se dieron entre los pueblos de la América precolombina, ¿no? La forma de imaginar a Dios ha sido muy diferente en esas culturas. Vamos a ver, por ejemplo, uno de estos casos, en los guaraníes, un pueblo, ¿no?, una cultura que se desarrolló en la parte de América del Sur, por la zona de Paraguay, ¿no? Los guaraníes tenían fe en un solo Dios, que es su padre, ¿no? El Dios Tupá, ¿no? El Dios Tupá decía que era el último entre los últimos, pero el primero de todos. Una divinidad a la cual le tenían bastante fe y bastante devoción. Otra civilización, por ejemplo, los mayas. Para los mayas era el único Dios vivo y verdadero, Hunapku, el mayor de los dioses. Normalmente no le ponían una figura, mira, cuando son divinidades así, ¿no?, incorpóreas, no lo ponen en figura porque dice que no se les puede representar. No se sabe cómo es, ¿no? No se sabe cómo es. Aunque muchas civilizaciones de la América precolombina consideran pues al sol como su padre, como lo consideran los incas, ¿no? El Inti es una divinidad, ¿no? ¿Y por qué los incas consideran al Inti como su dios? Porque durante el día pues les daba calor, alimentaba, crecían las cosechas, alimentaba las plantas, había una energía fotosintética a las plantas. Entonces esa creencia de los incas es que el sol es dador de vida. Es una cultura heliocéntrica. A pesar de que ser politeístas, ¿sabes? Porque los incas eran politeístas, creían en varias divinidades: la tierra, la lluvia, los truenos, la luna, las estrellas, ¿no?, algunos animales. Pero el Inti era su padre, su creador, el padre de, ¿no?, de Manco Cápac Miamaocllo. Fuera de los pueblos de Mesoamérica y Sudamérica, también encontramos algunos pueblos norteamericanos en las zonas de Estados Unidos, Canadá, de la América precolombina. Estos pueblos norteamericanos eran animistas. Creían que todos los seres, objetos o fenómenos de la naturaleza tenían un alma, un principio vital. Estaban guiados por chamanes. La clase pasada te dije que el chamán, en esa época, así como el sacerdote de ahora, son considerados intermediarios. Que las personas, para poder hablar con las divinidades, se comunicaban con un chamán, con un sacerdote, ¿no?
para poder comunicarle, para poder escuchar a su divinidad, a su deidad. En este caso, pues, de estos pueblos como los Sioux, ¿no? Y algunos pueblos esquimales eran animistas, ¿no? Y algo medio curioso que por ejemplo, los esquimales en la zona, ¿no?, del Polo Norte creían, ¿no?, hablaban de relatos de una gran inundación, ¿no? Cosa que es parecida, pues, al diluvio universal, ¿no?, que nosotros siempre escuchamos o conocemos en la Biblia. En todas estas religiones, pues, primitivas americanas se dio esa afanosa búsqueda de la divinidad, ¿no?, que llega al ser humano, llega para que el ser humano busque distintas explicaciones al sentido de la vida, ¿no?, a buscar una especie de inmortalidad del alma. En estas religiones también es muy común entre ellos, ¿no?, el culto a los muertos, que se manifestó en relaciones muy estrechas y continuas entre la comunidad de los vivos y los difuntos. La práctica de los sacrificios humanos era muy frecuente, ¿eh? Muy frecuente. También los incas, por ejemplo, tú dirás, no, pero en Mesoamérica hubo sacrificios humanos, los mayas, ¿no? No, también los incas tuvieron sacrificios humanos, son creencias de la época. Con eso creían ellos, o pues consideraban que los dioses podían apaciguar su poder, ¿no?, su molestia, para poder tranquilizarlos. Por ejemplo, si tú has escuchado sobre la momia Juanita, la momia Juanita es una, ¿no?, es una niña que fue encontrada, pues, momificada en, ¿no?, una montaña, un nevado. Y esta niña se cree, pues, cuando se ha visto, ¿no?, el cuerpo de la momia, es muy probable que haya sido objeto de un sacrificio para apaciguar, ¿no?, a los nevados, a las montañas. Bueno, son creencias antiguas, ¿no? No podemos pensar nosotros que actualmente se haga eso, ¿no? Pero bueno, es cosas que han pasado anteriormente. También tenemos algunas otras culturas, ¿no?, en otra parte del mundo, por ejemplo en el Asia Oriental, y aquí vamos a hablar sobre el budismo, ¿no? Buda, Siddhartha Gautama, era un joven que se alejó de todos los vicios de ¿no?, de la humanidad, de toda terrenalidad, decía él, ¿no? Voy a alcanzar, ¿no?, una especie de iluminación. Y al final, pues, se terminó convirtiendo en una especie de deidad también. Es una doctrina filosófica que hasta la actualidad perdura, el budismo. Es espiritual, consiste en practicar el bien para llegar al nirvana después de varias reencarnaciones. Ellos creen que el alma, ¿no?, que el cuerpo muere, el alma vuelve a habitar otro cuerpo, es una reencarnación. Pero cuando habitas otro cuerpo duras de acuerdo a cómo ha sido anteriormente. Por eso es que ellos practican una filosofía de el bien, de actuar moralmente. Ellos creen mucho en el dharma, en el karma, ¿no? El karma, que todo lo que haces se te devuelve en mayor cantidad todavía. Por eso decían, para alcanzar el nirvana, para llegar a ese estado de purificación, tiene que haber varias reencarnaciones para llegar a unirse al Ser Supremo, a la naturaleza. En el subcontinente indio tenemos, pues, al hinduismo, que es otra gran religión que actualmente todavía perdura en la tierra, ¿no? Estos eran politeístas, creían en varios dioses. Algunos dicen que el máximo dios para ellos es Shiva, y otra vertiente de los hinduistas es Vishnu. El hinduismo cree también en la reencarnación del alma, también cree que se reencarna. Se rigen por textos sagrados y determinadas normas de conducta. También la conducta es importante, por eso son ciertamente en algo parecidos los budistas con los hinduistas. Solo que la diferencia de ellos es que uno sí cree en dioses y el otro no cree en ningún dios, ¿no? Para estas dos religiones, la vida religiosa, pues, va purificando al hombre en sucesivas reencarnaciones, como te dije, ¿no? Se va reencarnando hasta purificarse completamente, hasta que su alma se llegue a unir con el Ser Supremo y al final terminar siendo inmortales. Bueno, pues entonces tenemos ahora el cristianismo, que esa sí ya es una religión, pues, monoteísta, muy distinta, ¿no?, al resto, y en el cual nosotros tenemos la creencia de Dios, y Dios es quien da sentido al ser humano y a todas sus acciones, pues es el único creador que ve y valora todo lo que cada ser humano hace. La religión católica enseña que en la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo como Redentor y Salvador de todos los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos por medio del bautismo hijos suyos y herederos de su eterna bienaventuranza.
Pero hay un grupo que actualmente también está ganando muchos adeptos. Es un grupo que no cree en ningún Dios. No cree en Dios. Vamos a ver entonces, pues alguno de ellos, ¿no? Pero en todas las épocas siempre han existido personas que han negado, ¿no? O no han creído en la existencia de Dios. Vamos a ver los agnósticos, el agnosticismo, que es la disposición del ser humano que sin negar expresamente a Dios, vive como si Dios no existiera. Bien porque no acaba de explicarse quién es Dios, bien porque no le interesa buscarlo. Por ejemplo, los filósofos escépticos griegos, algunos pensadores del racionalismo y la ilustración y bastantes personas en la sociedad actual consideran que si existe Dios debería ser probado científicamente. Eso es el agnóstico, ¿no? No niega expresamente a Dios, pero vive como si no existiera, como si no estuviese Dios con él, ¿no? Para el agnóstico, pues, es una postura, esta postura del agnosticismo es más intelectual que, por ejemplo, el ateísmo, ¿no? Aquí encuentras más intelectuales que ellos. La otra vertiente es el ateísmo, ateísmo sin Dios, es negar que Dios existe. Como fenómeno social, el ateísmo se planteó en el siglo XVIII en Europa por los autores de la enciclopedia, de la ilustración, ¿no? Después de ello se desarrolla una especie de ateísmo comunista en el Estado como fin y principio de los hombres. Para ellos la razón es una especie de mente cósmica, una diosa, ¿no? Que lo dirige todo y que solo con la razón puedes explicar todo lo que aparece en nuestro mundo. Ambas posturas, al negar de algún modo a Dios, están negando, por ejemplo, o reducen la existencia solo a la historia terrena. Rechazan sin fundamento el más allá porque no pueden fundamentar que tampoco exista. Ignoran la dimensión espiritual del ser humano y el valor trascendente de la realidad, limitándose a sus aspectos sensibles nada más. El ateísmo no es algo natural en los hombres, sino que es el resultado de una decisión voluntaria. Por eso siempre que se procura anular la idea de Dios en una persona o en una sociedad, renacen las grandes preguntas, ¿no? Diciendo, Dios te ha abandonado, si Dios existe, ¿por qué hay males en la tierra? ¿Por qué deja morir a las personas? Etcétera, ¿no? No, Dios nos da libre albedrío para comportarnos adecuadamente, ¿no? Para poder convivir como sociedad adecuadamente. Si nosotros no nos comportamos bien, si hacemos daño a la naturaleza, obviamente nuestro nivel de vida también va a bajar, ¿no? Debemos nosotros pensar entonces que a partir de la creación, ¿no? A partir de la creación del mundo, de la persona humana, del hombre, con una sola razón, el hombre puede conocer a Dios como fin, como origen y fin del universo, como sumo bien, verdad y belleza infinita. Recordad que es importante siempre tener una creencia. Es importante siempre creer en algo para poder comprender muchas cosas en esta vida, ¿no? Ten presente eso, muchacho. Bien, entonces muchas gracias por tu atención. Espero que este tema haya sido un poco importante para ti, para que puedas comprender por qué nosotros seguimos una religión, ¿no? No te olvides siempre también de completar la ficha en tu cuaderno y ya hasta la próxima oportunidad, muchachos. Muchas gracias.